Había un viejo dicho entre los nacidos de las estrellas, aquellos de nosotros que habíamos vivido toda nuestra vida bajo el dosel de acero del imperio. Un hombre que mira fijamente a las estrellas durante demasiado tiempo solo ve reflejada su propia oscuridad. Pensé en eso mientras estaba en la plataforma de observación del Titán, observando cómo los lejanos puntos de luz se movían contra el vacío. Más allá de la ventana blindada se encontraba el sol negro errante, un punto de negación absoluta que se tragaba las estrellas a su alrededor, una herida punzante impía en el tejido de la galaxia. El comunicado de Imperialis Ceruleus aún resonaba en mi mente, una voz a la vez imperiosa y fría. Almirante Kane se le ha encomendado la tarea de liderar la vanguardia del olvido para investigar la anomalía. Coordenadas Delta 94X. Contención o neutralización a su discreción. El fracaso no es una opción. Fracaso, la palabra favorita del Imperio. Me aparté de la ventana, dejando que las botas magnéticas de mi uniforme hicieran clic contra la cubierta. Debajo de mí, la tripulación del puente zumbaba con silenciosa eficiencia. El comandante Steele estaba de pie junto a la consola central, sus rasgos afilados iluminados por el brillo azul de las lecturas tácticas. No se dio cuenta de mi acercamiento hasta que hablé, con voz mesurada y tranquila. ¿Estado? Steele se puso rígido, la postura refleja de alguien criado a la sombra de la autoridad. La flota está al 90% de preparación, almirante. Comprobaciones finales de sincronización Warp en curso. Podemos activar la puerta de salto en menos de 1 hora. Asentí e incliné la cabeza sobre la consola, hojeando los datos. 12 naves, cada una equipada con la mejor tecnología del Imperio, desde ojivas gravitacionales hasta drones de enlace cuántico. Una fracción del poder de la Armada Imperial, y sin embargo una fracción letal, y yo estaba al mando. ¿Preocupaciones?, pregunté. Acero vaciló. Rara vez hablaba sin sopesar sus palabras. La anomalía. Los informes sugieren que no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Incoherencias gravitacionales, emisiones de energía inestables. No hay precedentes de este tipo de fenómeno. Lo miré. Estás preocupado. Cauto, corrigió. La tripulación ha estado susurrando rumores sobre lo que podría ser este sol negro. La tripulación susurra porque tiene tiempo para hacerlo, dije, enderezándome. Una vez que estemos en ruta, estarán demasiado ocupados siguiendo órdenes como para permitirse especulaciones ociosas. Los labios de Steele esbozaron una leve y fugaz sonrisa. Por supuesto, almirante. En verdad, su cautela reflejaba la mía, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Los eruditos del Imperio, los pocos que aún se atrevían a llamarse así, nos habían enviado fragmentos de sus descubrimientos. El sol negro rebelde rompía todas las leyes conocidas de la física. Su campo gravitatorio oscilaba como si estuviera presente y ausente al mismo tiempo. Se habían enviado sondas por delante. Ninguna regresó. La hora pasó rápidamente, y pronto la flota se alineó con la puerta Warp, un anillo monumental de acero oscuro, suspendido en el vacío. Mientras el Titán tomaba su posición en la vanguardia, sentí el zumbido del motor cuántico de la nave cobrando vida. Las luces del puente se atenuaron, reemplazadas por el resplandor de la activación de la puerta. Hilos de energía se enrollaron dentro del anillo, formando una abertura brillante que se abrió como la boca de un depredador cósmico. Todas las naves prepárense para la transición, ordenó Steele, con voz tranquila y firme. Sentí el familiar tirón cuando el Titán entró en el espacio de la puerta, doblándose y colapsando a nuestro alrededor. Al principio solo hubo silencio, del tipo opresivo que parece que pueda dejarte sin aliento. Luego las estrellas volvieron a aparecer, pero no eran las estrellas que habíamos dejado atrás. Estas eran distantes, tenues, su luz pálida, y allí, en el corazón de todo, estaba el sol negro.
Era imposible mirarlo directamente, no porque ardiera demasiado, sino porque parecía consumir el concepto mismo de luz. Mi mirada se deslizó y vaciló, como si mi cerebro se negara a comprender su presencia a su alrededor. El espacio se retorció y deformó, una explosión visual de distorsión. Se han detectado anomalías gravitacionales, informó el teniente Jared Sinclair, el navegante jefe de la flota. Su voz tenía un tono frenético, como el de un hombre que vislumbra el borde de un precipicio. Es inestable, tirando y soltando simultáneamente. No lo entiendo. Esto no tiene sentido. Mantengan la distancia, he ordenado. Mantengan todas las naves al mínimo. Alcance seguro. El alcance seguro puede ser teórico, señor, murmuró Sinclair, pero obedeció. A medida que nos acercábamos, los efectos de la anomalía se hicieron más pronunciados. Los instrumentos parpadeaban, mostrando datos contradictorios. Las anomalías temporales comenzaron a registrar una sutil pero inconfundible distorsión en el paso del tiempo. Los segundos se alargaban y contraían, dejando una leve desorientación que se extendía entre la tripulación. Steele se volvió hacia mí, con una expresión cuidadosamente neutra. ¿Desplegamos las sondas, almirante? No tiene sentido. Si las sondas del Imperio no regresaron, tampoco lo harán las nuestras. Procedemos con cautela. Formación Titán. La flota se ajustó, acercándose en una formación protectora. Pero incluso mientras las naves maniobraban, la anomalía provocó una repentina y violenta oleada de gravedad que arrastró al Titán y a sus compañeros hacia el Sol Negro. Los sistemas de gravedad artificial de la nave gritaron en protesta, y yo me agarré al borde de la consola para mantenerme firme. «Propulsores de emergencia, a toda potencia», ordenó Sinclair. La nave se estremeció cuando los motores rugieron para ponerse en marcha, luchando contra la atracción. A través de la ventana vi que las otras naves de la flota también luchaban, sus formas empequeñecidas por la presencia de la anomalía. «Nos están arrastrando al espacio oscuro», dijo Sinclair, con el rostro pálido. «El campo gravitatorio está creando una brecha dimensional. Prepárense para el impacto», ordené, con mi voz atravesando el caos. El mundo se hizo añicos. Es la única forma en que puedo describirlo. En un momento, el Titán era algo sólido y tangible, una fortaleza de acero y disciplina. Al siguiente, la realidad misma se desmoronó. Las estrellas de fuera se retorcían y se volvían borrosas. Su luz se doblaba. La nave gimió. Su estructura protestaba por la tensión de cruzar a un reino en el que nunca debió entrar. Cuando abrí los ojos, el puente seguía intacto. Aunque las luces parpadeaban débilmente a mi alrededor, la tripulación parecía conmocionada, pero ilesa. «Informé», dije con voz ronca. Steele vaciló antes de responder. «Hemos hecho la transición, almirante, a lo que parece ser espacio oscuro». Sinclair ya estaba en su consola, manejando los controles. «Ya no estamos en el espacio real. Esto es otra cosa». Me acerqué a la ventana y me quedé sin aliento. Afuera, el vacío ya no estaba vacío. En cambio, estaba lleno de una red de materia oscura y componentes orgánicos, una construcción en expansión que se extendía más allá de los límites de la vista. «¿Qué es eso?», susurró Steele, perdiendo la compostura por primera vez. «No lo sé», dije, y odié el sonido de esas palabras. El entramado parecía vivo. Sus superficies cambiaban y se ondulaban como si respiraran. Hilos de materia oscura se extendían desde su núcleo, tejiéndose a través del vacío como venas a través de la carne. Era a la vez hermoso y grotesco, un monumento a algo antiguo e incognoscible. «Almirante», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi al doctor, Oliver Bell, el ingeniero jefe de la flota. Estaba pálido y sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. Nunca he visto nada igual. La estructura emite materia oscura a un ritmo que desafía la física conocida. Y estas lecturas, vaciló, como si no supiera cómo continuar. Responde. Está reaccionando a nuestra presencia.
No sé cómo ni por qué, pero esto no es solo una estructura, es algo más. Me quedé mirando la celosía, con un peso frío que se asentaba en mi pecho. Esto no era una anomalía ordinaria, era una trampa, un señuelo que nos había atrapado en su red, y en algún lugar de las profundidades de esa vasta construcción sentí que algo observaba. El comunicado del Imperio resonó en mi mente una vez más, contención o neutralización a su discreción. El Imperio nos había enviado al abismo. Ahora me tocaba a mí encontrar una salida. Estaba en el puente, mirando fijamente la celosía. Por mucho que mirara, no podía trazar sus bordes. No solo era vasto, parecía infinito, algo que se negaba a obedecer las dimensiones. Venas de materia oscura palpitaban rítmicamente, brillando tenuemente con una inquietante luz verdosa que se desvanecía en el vacío. El almirante Steele dijo desde su puesto, con voz tranquila pero tensa: «El comandante Walters y el equipo de salida están listos para el despliegue». Asentí, girándome hacia el oficial de comunicaciones. «Pásame la comunicación». La estática se disipó y la voz de Walter llegó a través de los altavoces. «Soy el comandante Walters. El equipo de abordaje está reunido y a la espera. Mantendremos las comunicaciones abiertas y transmitiremos la telemetría al Titán. ¿Alguna instrucción final, almirante?» «Mantenga la disciplina, comandante. Nada de heroicidades. Si se encuentran con algo hostil, retrocedan inmediatamente. No estamos aquí para ser mártires». «Entendido, señor. Lanzamiento». Ahora, observé cómo el transbordador del equipo de salida se separaba del Titán y comenzaba su cauteloso descenso hacia la red. Sus propulsores parpadeaban mientras maniobraba a través de las hebras de materia oscura, que se retorcían como si sintieran la intrusión. Por un momento sentí una punzada de duda. Enviar un equipo a esa cosa era como arrojar piedras a un agujero negro. Pero no teníamos elección. La red no era solo una anomalía, era un misterio que no podíamos permitirnos dejar sin resolver. El tiempo se alargó mientras esperábamos que el transbordador atracara. La línea de comunicaciones estaba en silencio, excepto por el silbido de la interferencia de fondo en el puente. La tensión era innegable. Incluso Sinclair, que normalmente murmuraba para sí mismo sobre ecuaciones o fenómenos espaciales oscuros, estaba inquietantemente quieto. Entonces se oyó la voz de Walter. «Hemos atracado. Cámara de aire segura, procediendo al interior». Me incliné hacia la consola, con los ojos fijos en la señal de telemetría que parpadeaba en la pantalla principal. Las cámaras del casco revelaban el interior de la celosía, una estructura laberíntica. Las paredes eran una inquietante fusión de elegantes superficies metálicas, entrelazadas con texturas orgánicas que se retorcían como las ondas del viento sobre el agua. «Se percibe una atmósfera estable», dijo Walters. Su tono era tranquilo, profesional, pero pude oír el borde de inquietud que había debajo. «La composición es transpirable, pero mantenemos los cascos sellados». La voz del comandante doctor. Bell se interrumpió, aguda y urgente. «¿Ves algún tipo de mecanismo de control, interfaces, cualquier cosa que pueda proporcionar información sobre el propósito de la estructura?» «Negativo, doctor», respondió Walters. «Las paredes están cubiertas de estos símbolos. Se mueven demasiado rápido para que les encuentre sentido». De repente, uno de los marines, un hombre mayor llamado Stone, habló. «Creo que he visto algo moverse». «Estad atentos», ordenó Walters. «No hagáis ruido innecesario. Mantened la formación». La transmisión parpadeó de nuevo y creí ver algo en la esquina de la pantalla, una sombra que no pertenecía. Una leve ondulación en el aire. Luego desapareció. El equipo se adentró más en la estructura, sus acciones calculadas. Los minutos se prolongaron. Entonces, de la nada, la voz de Stone rompió el silencio. «Hay algo aquí. Mantengan la posición», ordenó Walters. Su cámara en el casco se desplazó hacia la fuente de la alarma de Stone.
Al principio no había nada más que las paredes cambiantes. Luego, lentamente, algo emergió. Una figura hecha de materia negra y brillante, cuya forma cambiaba constantemente. No tenía rostro, solo un vacío donde debería haberlo tenido. Los marines abrieron fuego. Sus armas desataron ráfagas de energía que iluminaron el pasillo con destellos intensos. La figura no se inmutó. En cambio, pareció absorber la energía. Su forma se onduló y creció. «Retrocedan», ordenó Walters, su voz tensa por la urgencia. El equipo se retiró, con las cámaras de sus cascos balanceándose violentamente mientras se movían. La figura no los persiguió, pero su presencia permaneció como una mancha en la imagen. Cuando el transbordador finalmente regresó al Titán, yo estaba en el hangar para recibirlos. Walters y su equipo desembarcaron en silencio. Incluso a través de sus visores, pude ver la tensión en sus ojos. «¿Qué pasó?», pregunté. Walters se quitó el casco, revelando un rostro pálido por la conmoción. Esa cosa. No era solo una construcción. Estaba viva, y sabía que estábamos allí. Me volví hacia Bell, que estaba escaneando al equipo con un dispositivo portátil. ¿Alguna contaminación? Bell negó con la cabeza. No hay signos inmediatos, pero haré más pruebas. La voz de Sinclair llegó a través de los comunicadores. «Almirante, tiene que ver esto». De vuelta en el puente, Sinclair señaló la pantalla principal, donde aún se mostraba la telemetría de la red. Los símbolos de las paredes habían cambiado. Ya no eran patrones aleatorios, eran palabras. Palabras en la lengua del Imperio. «Liberadme», leyó Sinclair en voz alta, con voz temblorosa. El puente quedó en silencio. ¿Era posible que la celosía estuviera respondiendo a nuestra presencia? ¿O era una especie de trampa diseñada para explotar nuestra curiosidad? Mientras luchaba por darle sentido, una serie de susurros, demasiado fragmentados para entenderlos, llenaron el aire. Miré alrededor del puente, pero ninguno de los tripulantes pareció darse cuenta. El almirante Steele rompió el silencio y dijo: «¿Cuáles son sus órdenes?». Abrí la boca para responder, pero los susurros se hicieron más fuertes y ahogaron mis pensamientos. No eran solo sonidos, eran emociones, imágenes. Una ciudad en expansión de agujas que se desmoronaban en cenizas. Un vacío sin rasgos que se tragaba las estrellas. Una voz que no era una voz, prometiendo un poder más allá de la comprensión. Apreté los puños, obligándome a concentrarme, a mantener la formación. Nadie se acerca a esa celosía sin mi aprobación directa. Steele asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. No era el único. Los susurros aún no habían llegado al resto de la tripulación, pero la tensión era innegable. Todos lo sentían. El peso de la celosía, la sensación de que estábamos invadiendo un lugar en el que nunca debíamos estar. En las horas siguientes, la situación se deterioró. Los susurros se extendieron. Los miembros de la tripulación informaron haber oído voces que gritaban sus nombres. Otros afirmaron ver sombras moviéndose en su visión periférica. La paranoia se arraigó y los ánimos se encendieron. Estallaron peleas por disputas menores y la disciplina comenzó a desmoronarse. Steele y yo trabajamos para mantener el orden, pero las grietas en la unidad de la flota eran cada vez mayores. No ayudó que ya se estuvieran formando facciones. Parte de la tripulación, liderada por el comandante Walters, comenzó a ver el enrejado como una construcción divina. Se hacían llamar los fieles, convencidos de que los susurros eran la voz de un dios que ofrecía la salvación. «Nos están poniendo a prueba», dijo Walters durante uno de nuestros enfrentamientos. Sus ojos ardían de fervor. «El enrejado es un regalo, almirante. Una oportunidad de ascender más allá de los mezquinos confines del Imperio». «¿Y qué hay de la cosa que viste dentro?», respondí. «¿La cosa que no se inmutó cuando abriste fuego?». Walters sonrió, con una expresión escalofriante y carente de dudas. No era hostil, era un guardián que protegía algo más grande que él mismo. No todos estaban de acuerdo con Walters.
Un grupo de oficiales liderados por Steele y apoyados por Bell se hacían llamar los racionalistas. Argumentaban que la rejilla era una amenaza, un arma cósmica que debía ser contenida o destruida. Sus debates con los fieles se volvieron cada vez más acalorados, y yo me vi atrapada en medio, tratando de mantener unida a la flota. Me quedé sola en la plataforma de observación, mirando fijamente la rejilla. Los susurros se habían convertido en un ruido de fondo constante que fluía y refluía como una marea. Cerré los ojos, tratando de bloquearlos, pero solo se hicieron más claros. «Almirante Kane», dijo la voz. Ya no era un susurro, me estaba hablando directamente a mí. «Has visto la podredumbre del Imperio, su decadencia. Déjame mostrarte lo que hay más allá». Las imágenes inundaron mi mente. La galaxia no como era, sino como podría ser. Un lugar de unidad, de poder desenfrenado. Y en el centro de todo, yo. No un siervo del Imperio, sino un gobernante, un dios. Abrí los ojos, luchando por respirar. Sentí verdadero miedo. No de la muerte, sino de en lo que podría convertirme si escuchaba. Los susurros ya no eran solo ruido, eran una elección. Y cuanto más tiempo permaneciéramos aquí, más difícil sería resistirse. Soñé con fuego, no con el rugiente infierno de destrucción, sino con un fuego lento y progresivo que ardía y consumía en silencio. En mi sueño, se extendía por la galaxia, devorando estrellas y derramándose en el vacío, dejando solo oscuridad. Yo estaba al borde de él, sosteniendo la cerilla que lo había encendido todo. Me desperté sobresaltada, con los ecos de los susurros aún entrelazados en mis pensamientos. Durante un breve y aterrador momento, no supe si estaba despierta o todavía atrapada en el sueño. Me pasé la mano por la cara y descubrí que temblaba. Los susurros se habían adentrado más en mi mente. Ya no se conformaban con vagas promesas y vislumbres fugaces de poder. Ahora hablaban con claridad, ofreciendo visiones de lo que podría ser, si tan solo escuchara. El timbre del comunicador rompió el silencio. Su tono agudo atravesó la niebla en mi cabeza. Me acerqué a la consola. «Aquí, Kane». La voz de Steele sonó tensa y entrecortada. «Almirante, ha habido otro incidente. Cubierta 7. 2 tripulantes muertos». Se me hizo un nudo en el estómago, pero forcé mi voz para que permaneciera firme. Provocó extraoficialmente una pelea, pero los supervivientes afirman que no fue humana. Cerré los ojos. El peso de la situación me oprimía. Otra fractura en la flota. Otra astilla en nuestra unidad. Iré en breve. Manténlo contenido. Cuando se desconectaron las comunicaciones, me vestí rápidamente, poniéndome el uniforme impecable que se sentía más pesado cada día que pasaba. Los pasillos del Titan estaban más tranquilos ahora. La charla y el movimiento habituales fueron reemplazados por una inquietante quietud. Los miembros de la tripulación me adelantaban con miradas recelosas. Sus ojos se dirigían hacia las sombras. La cubierta 7 era un desastre. La sangre manchaba las paredes y los cuerpos de 2 tripulantes yacían arrugados en el suelo, con los rostros retorcidos por el terror. Steele estaba cerca, flanqueado por 2 marines. Empezó como una discusión, explicó cuando me acerqué. Pero luego pasó algo más. Describieron una figura, negra, cambiante, como la cosa que el equipo de Walter encontró en la rejilla. ¿Siguen siendo coherentes?, pregunté, mirando a los supervivientes. 2 ingenieros estaban acurrucados en la esquina, con el rostro pálido y demacrado. «Apenas», dijo Steele. «Afirman que la figura salió de las paredes y atacó sin previo aviso». Me agaché junto a uno de los ingenieros, un joven que acababa de salir de la academia. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y se estremeció cuando hablé. «¿Qué viste?», pregunté, manteniendo mi tono lo más tranquilo posible. Su voz temblaba. Eso, no era humano, no tenía rostro. Simplemente apareció. Y cuando los tocó, ellos... Se interrumpió, sacudiendo la cabeza violentamente. «Lo juro, almirante, no era real.
No podía ser real, pero lo era. La rejilla estaba derramando sus horrores en la nave, deformando nuestra realidad con cada hora que pasaba. Me enderecé, apretando la mandíbula. «Sella la zona», ordené a Steele. «Duplica las patrullas y que nadie vaya solo a ningún sitio». «Sí, señor», respondió Steele. Me había pasado la vida navegando por las rígidas jerarquías del imperio, sus inflexibles sistemas de orden. Pero aquí, a la sombra de la rejilla, nada de eso importaba. Éramos hormigas que se arrastraban por la superficie de la prisión de un dios, y el dios se estaba moviendo. De vuelta en el puente, Sinclair me estaba esperando. Sujetaba una tableta de datos cubierta de ecuaciones garabateadas. «Se está acelerando», dijo, su voz un susurro frenético. «El enrejado es un campo de contención, almirante. Una prisión, y lo que sea que haya dentro, está tratando de salir». Se me oprimió el pecho, aunque mantuve mi expresión neutral. «¿Qué te hace decir eso?» Sinclair dio un golpecito en la tableta. «Los símbolos de las paredes son una forma de encriptación cuántica. He estado haciendo simulaciones, intentando decodificarlos. No son solo mensajes, son un sistema de seguridad, un sistema de alerta. Y está fallando, estallando, estallando», repetí. «¿Por qué?», dudó. Su mirada se dirigió hacia la ventana, donde la red se alzaba como un tumor canceroso. «Porque estamos aquí. Nuestra presencia está interfiriendo con el campo, desestabilizándolo. Cada momento que permanecemos en órbita, lo empeoramos». Lo miré fijamente, dándome cuenta de que la red no nos había llamado aquí como una oportunidad. Nos había atraído como un catalizador, utilizándonos para debilitar sus lazos. Y lo que fuera que estuviera atrapado en su interior no iba a esperar mucho más. «¿Habéis identificado a la entidad?», pregunté. Sinclair vaciló antes de asentir. «Catalyst», dijo. La palabra le sonaba extraña y pesada en la lengua. «Un ser cuántico que no está sujeto a nuestro concepto de tiempo o espacio. Existe a través de las probabilidades, colapsándolas en los resultados que desea». Fruncí el ceño. «¿Y qué desea?». «Escapar», dijo simplemente. «Y una vez que lo haga, no se detendrá con nosotros». Las palabras flotaban en el aire como una guillotina. Me volví hacia la ventana, con la mente acelerada. Los susurros, las sombras, las fracturas en la realidad. Todos eran síntomas de la presencia de Catalyst, y la habíamos acercado a la libertad con cada paso que dábamos. «Almirante», una voz llamó desde la consola de comunicaciones, interrumpiendo mis pensamientos. Era Walters. Su tono era urgente. «Hay movimiento cerca de la celosía. Múltiples contactos. Se dirigen hacia la flota». Caminé hacia la consola, con el corazón latiéndome con fuerza. La pantalla principal cobró vida, mostrando la formación de la flota alrededor de la celosía. Formas oscuras emergían de la construcción, sus formas cambiantes y fluidas. Se movían con una velocidad asombrosa, acortando la distancia entre ellos y las naves en segundos. El puente estalló en movimiento mientras las alarmas sonaban en la pantalla. Las formas alcanzaron las naves más externas, sus superficies ondulando como energía líquida. Se dispararon las armas, pero las formas absorbieron las explosiones sin disminuir la velocidad. Una de las naves más pequeñas, la ISS Vindicator, fue la primera en caer. Su casco se arrugó cuando las formas la invadieron. La Titan se estremeció cuando sus armas cobraron vida, lanzando rayos de energía contra las formas. Una de las entidades se disolvió bajo el asalto. Su forma colapsó en una explosión de materia oscura. Pero las otras continuaron, sus movimientos casi sensibles, como si se estuvieran adaptando a nuestros ataques. Una por una, las naves más pequeñas fueron abrumadas, sus defensas destrozadas por el acero engendrado por la red. «Ponme con Bell», dije. La voz de Bell surgió de los comunicadores. «Almirante, estoy en ingeniería. ¿Qué diablos está pasando ahí fuera?». «Estamos siendo atacados», dije sin rodeos.
¿Estas entidades están conectadas a la red? Por supuesto, respondió. Son manifestaciones de sus sistemas de defensa. Está tratando de protegerse. Entonces, ¿cómo los detenemos?, pregunté. Hubo una pausa, y cuando Bell volvió a hablar, su voz era sombría. No podéis, no con fuerza bruta. La red es la fuente. A menos que encontremos la manera de apagarlo, estas cosas seguirán viniendo. Cerré los ojos. El peso de la situación se apoderó de mí. La celosía no era solo una prisión, era un arma, y había vuelto su furia contra nosotros. Y en algún lugar de sus profundidades, Catalit estaba esperando su momento. Me volví hacia Steele. Retira la flota. Necesitamos reagruparnos. Steele asintió, transmitiendo la orden. Las naves que quedaban comenzaron a retirarse, con los motores ardiendo al romper la formación. Las formas los perseguían, pero su número disminuía. Nuestras armas finalmente hacían mella en sus filas. Mientras la batalla se recrudecía, los susurros volvieron, más fuertes que nunca. Ya no eran sutiles ni fragmentados. Eran un coro que llenaba mi mente de claridad. Almirante Cain, decían, resonando con un poder terrible. ¿Lo ves ahora? El imperio es una cáscara hueca, un cadáver disfrazado de Dios. Yo puedo darte lo que él nunca pudo. Puedo darte un propósito. Apreté los puños, luchando contra la atracción de los susurros, pero sus promesas eran seductoras, sus visiones embriagadoras. Una galaxia rehecha, un trono tallado en los huesos de las estrellas, y en el centro de todo, yo. La voz de Catalit ya no estaba distante. Estaba dentro de mí, ofreciéndome lo único que siempre había anhelado, pero que nunca había controlado. Controlar el caos, controlar el vacío, controlar mi destino, y no estaba segura de poder resistir. El titán se estaba muriendo, pero también el enrejado. Ambos gemían bajo la tensión de su propia existencia. Sus estructuras se doblaban como si no pudieran soportar el peso de lo que se habían convertido. Estaba en el puente, con las manos agarradas a la barandilla, mientras los restos de mi flota giraban en espiral a nuestro alrededor, disparando a los enjambres de constructos que emergían de la red. El ojo de buey era un caleidoscopio de caos, naves destrozadas, hilos de materia oscura arremolinándose, y la propia red parpadeando entre la solidez y algo menos tangible, menos real. Podía sentir a Catalit no solo como una presencia, sino como un peso, una fuerza que me arrastraba hacia un abismo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. La voz del almirante Steele se abrió paso entre la estática y el ruido. La llama eterna se ha apagado. Los constructos la han abrumado. Solo nos quedan 5 naves. 4, corrigió Sinclair desde su puesto, con una voz inquietantemente tranquila. El Sentinel acaba de romper la contención. Su reactor ha entrado en estado crítico. No miré a ninguno de ellos. Mis ojos estaban fijos en la celosía. El núcleo estaba expuesto ahora, un remolino de energía. Esta era nuestra oportunidad, y se nos estaba escapando. ¿Estado de la sobrecarga del motor cuántico?, pregunté. La voz de Bell llegó a través de las comunicaciones desde ingeniería. Está casi listo, almirante. 2 minutos, tal vez menos. Pero una vez que lo encienda, no hay vuelta atrás. Nunca iba a haber marcha atrás, dije en voz baja. Steele se acercó. Almirante, todavía hay tiempo para reconsiderarlo. Si retrocedemos ahora. No vamos a retroceder, lo interrumpí. Me volví hacia él, viendo el cansancio grabado en sus rasgos, el mismo cansancio que sentía en mis propios huesos. Esta es la única manera, lo sabes. Steele mantuvo mi mirada un momento, luego asintió con la cabeza, apretando la mandíbula. Me aseguraré de que la flota mantenga la línea. Se dio la vuelta y por un segundo fugaz quise llamarlo, para disculparme, para decir algo que lo hiciera más fácil, pero no había palabras para lo que estábamos a punto de hacer. Ningún consuelo frente a la aniquilación. Los constructos se acercaron. Su número parecía infinito.
En la pantalla vi cómo el Iron Bow, una fragata maltrecha que había estado con nosotros desde el principio, era engullido. Sus armas enmudecieron. Su casco se arrugó como el papel antes de desaparecer en las fauces de la red. La tripulación había luchado hasta el último momento, y su sacrificio nos había hecho ganar unos segundos preciosos. El almirante Sinclair dijo con la voz temblorosa: «La red está reaccionando. El núcleo se está desestabilizando». Me acerqué a la ventana. Catalid estaba despertando y sabía lo que estábamos intentando hacer. «Bell», dije en el comunicador, «activa el motor». Hubo una pausa y luego se oyó la voz de Bell, firme y resuelta. «Entendido, almirante. Sobrecarga iniciada». El Titán se estremeció cuando el motor cuántico comenzó a desestabilizarse. Su energía se filtró en la red. Los susurros aumentaron. Una sola voz que llenó el puente y mi mente. «Michelle, Cain, Catalid», dijo, su voz suave e insidiosa. «Aún tienes una opción. No tienes que morir aquí. Puedo mostrarte lo que hay más allá de esta fugaz existencia. Puedo darte la eternidad». Cerré los ojos y las imágenes inundaron mi mente, sin que yo lo pidiera. Una galaxia unida bajo mi mando. La corrupción del imperio consumida. Las estrellas doblegándose a mi voluntad. Me vi a mí mismo en el centro de todo. Una figura de poder absoluto. Un dios entre los mortales. Pero bajo las visiones, bajo las promesas, sentí la verdad. Catalid no ofrecía salvación. Ofrecía el olvido, envuelto en mentiras doradas. «Ya he visto suficiente de la eternidad», dije en voz alta, «y no vale la pena el coste». El puente tembló violentamente. Las consolas chispearon cuando las construcciones de la celosía comenzaron a desgarrar el Titán. La voz de Steele llegó a través del caos, tranquila y autoritaria. «Los escudos están fallando. Integridad del casco al 20%. «Se nos acaba el tiempo», dije, agarrándome a la barandilla. «Todas las naves restantes concentren el fuego en la celosía. Denle a Bell el tiempo que necesita». A través de la ventana de visión, observé cómo las naves supervivientes se unían, con sus armas ardiendo mientras vertían todo lo que tenían en la celosía. La construcción las rodeaba, pero mantuvieron su sacrificio, dándonos los momentos finales que necesitábamos. El núcleo de la red comenzó a colapsar, su luz consumiéndose a sí misma. Los susurros se convirtieron en gritos, un sonido que resonó a través de la nave, a través de mi propia mente. La presencia de Catalid era ahora abrumadora, una fuerza de pura rabia y desesperación. El Titán gimió. Su estructura falló cuando el motor cuántico alcanzó la masa crítica. La luz del núcleo de la celosía llenó la ventana, un resplandor cegador que lo consumió todo. Sentí el calor, la presión, la atracción del vacío, y luego el silencio. Ningún sonido, ninguna luz, ningún pensamiento. Solo el tenue eco de la voz de Catalid desvaneciéndose en el abismo. Y entonces me encontré de pie al borde de una vasta extensión, un lugar que no era un lugar. Las estrellas habían desaparecido, sustituidas por un vacío que se extendía infinitamente en todas direcciones. Me sentí ingrávido, desamparado, con la conciencia a la deriva. Un solo pensamiento parpadeó en la oscuridad. ¿Fue suficiente? ¿Lo recordarán? El vacío no respondió, y sabía que nunca lo haría. No fui un héroe. No era un salvador. Era un hombre que tomó una decisión, que lo dio todo para contener la marea un poco más. Nunca sabría si esa decisión importaría al final. Cuando los últimos vestigios de mi ser se desvanecieron en el vacío, sentí una sensación de paz. No era triunfo ni gloria, sino la tranquila satisfacción de saber que, por un breve momento, me había enfrentado al abismo. Y eso fue suficiente. La celosía había desaparecido, sus restos esparcidos por el vacío. El sol negro rebelde, su atadura a Catalid, cortada, se derrumbó sobre sí mismo, desapareciendo en la oscuridad. El imperio enviaría exploradores, sondas y, finalmente,
flotas para investigar, pero no encontrarían nada. Solo los débiles ecos de una batalla librada y ganada a un costo impensable. El nombre del almirante Mitchell Kane nunca sería registrado en los anales de la historia. Su elección, su sacrificio, permanecería en secreto, conocido solo por el silencio del vacío. Pero en la frágil paz que siguió, en ausencia de los susurros, su legado perduró, tácito pero eterno.